¿Cómo están, estimados participantes? Continuando con la sesión número 7, respecto a las pruebas paramétricas, en esta sesión trabajaremos cuando tenemos dos grupos dependientes. Veamos el siguiente caso. Como ejemplo aplicativo referente a hipótesis para comparar dos grupos relacionados, pareados o grupos dependientes, tenemos que considere una compañía interesada en la eficacia de un medicamento diseñado para reducir la frecuencia cardíaca en reposo en latidos por minutos. Se miden las frecuencias cardíacas en reposo de 16 individuos. A los individuos se les administra un curso del tratamiento y se miden nuevamente sus ritmos cardíacos en reposo. Los datos se proporcionan en la tasa de dos vectores antes y después de la siguiente manera. Para poder observar los datos, producto de la ejecución de este ejercicio, vamos a ver el archivo medicamentos que se encuentra alojado en la unidad D, el mismo que será importado desde la consola de RStudio. Vayamos a la consola de RStudio para poder realizar el siguiente trabajo de comparar grupos relacionados. Nos encontramos en la consola de RStudio para poder importar los datos del archivo medicamento, teniendo en cuenta que tiene una extensión .sat, tenemos que primero digitar la librería foreign. Entonces, digitamos library foreign datos read.spss. Hemos mencionado que se encuentra en la unidad de medicamento.sap use.value y las respectivas etiquetas que sí queremos que se encuentren activas. Ok, si pulsamos datos, un data frame, datos, ahora sí vamos a poder visualizar los respectivos resultados del ejercicio. Ahora, teniendo en cuenta que son grupos pareados o grupos dependientes, ya que se están analizando tanto el ritmo cardíaco antes y después de la misma unidad de estudio, el primer paso es poder verificar que se cumpla con la normalidad. Para esto tenemos que calcular una nueva variable denominada diferencia, porque tenemos que verificar el cumplimiento de la normalidad tanto para los resultados antes, después y de la diferencia. Muy bien, entonces vamos a digitar datos. Utilizamos la función transform, datos, diferencia, antes menos después. Excelente. Si nosotros digitamos datos, vamos a notar que acabamos de crear la nueva variable. Por otro lado, para poder evaluar si cumple o no con la normalidad, teniendo en cuenta que son grupos menores que 50, vamos a utilizar la prueba Shapiro-Wilk para poder verificar la normalidad de cada una de las variables. Para esto vamos a utilizar la función supply, datos, shapiro.test, y presionando Enter podemos notar que los p-valores, tanto de la variable antes, de la variable después y de la diferencia, son valores mayores que 0.05, dando a entender que existe el cumplimiento de la normalidad en cada una de las variables. Excelente. Ahora ya podemos aplicar la prueba T para grupos pareados. No olvidemos
poder utilizar la función attach para habilitar precisamente cada una de las variables. Ahora digitamos t.test antes, después paired, que representa los grupos pareados, vamos a activarlo como true, alternative o el símbolo de la hipótesis alternativa. Según hemos visto, la hipótesis alternativa tiene el signo de mayor. Entonces lo que vamos a hacer es digitar greater y nivel de confianza, que por defecto ya se asume 95%. Al presionar enter nos vamos a dar cuenta que precisamente el valor P correspondiente a la prueba es un valor bastante pequeño, siendo aún menor que 0.01, lo cual sí se estaría rechazando la hipótesis nula y podemos decir que existe una evidencia estadística altamente significativa que el medicamento reduce la media de frecuencia cardíaca en reposo por latidos por minuto. Entonces vamos a digitar al 95% de confianza. Se concluye que existe evidencia altamente significativa, que el medicamento reduce la media de frecuencia cardíaca en reposo en latidos por minuto. ¿Ok? Por lo tanto, se está demostrando que existe el cumplimiento de la eficacia del medicamento diseñado para reducir la frecuencia cardíaca en reposo por las personas que han participado en el experimento. Muy bien, estimados participantes, esta sesión es referente a las pruebas paramétricas cuando trabajamos con dos grupos dependientes o pareados. Muchas gracias.